Le voy a pedir que vaya buscando Nehemías. ¿Para qué cree usted que son los muros? ¿Qué función tienen los muros? Proteger. ¿Qué, perdón? Sostener. Dividir. ¿Qué otra función tienen los muros de nuestras casas, aquí de la iglesia? Para delimitar un espacio. Limitar espacios. Dar seguridad. Dar seguridad. Se nos pueden dar protección, defensa, seguridad. Si tenemos esto, pues también tenemos descanso, ¿no? ¿Cree usted que son importantes los muros, las edificaciones? Son importantes, ¿no? Este mes de septiembre hay dos sucesos que cada año recordamos, y no me refiero a la independencia de México. ¿Sabe usted cuáles son? ¿Cumpleaños? El sismo del 85. ¿Y los Estados Unidos también? Los Estados Unidos. Entonces, uno es el terremoto del 85, que hubo derrumbes de casas, de edificios, ahí en Ciudad de México. Los más jóvenes todavía no nacíamos, pero me comentaban mis papás hace unos días que se sintió hasta acá en Guadalajara ese sismo del 85. Un sismo de magnitud 8.1 que devastó pues la zona centro de la Ciudad de México y provocó pues fuertes daños, ¿no? Cientos de edificios se cayeron y pues también hubo miles de muertes. Y otro suceso que recordamos es el del 11 de septiembre del 2001, cuando el mundo dejó de ser tal y como lo conocíamos, a partir de que todos los que no estábamos en Nueva York veíamos a través de la televisión lo que ocurría con las torres que representaban el poderío financiero y económico de los Estados Unidos. Veíamos cómo se estrellaban dos aviones sobre las Torres Gemelas y cómo algo que llevó años construir colapsó en tan solo una hora. Algo que durante años representó algo tan importante para esta nación, de pronto se viene abajo con un ataque terrorista. Y al recordar estos sucesos y algunos otros, como derrumbes que también estuvimos viendo este mes en Ciudad de México, este otro temblor, puedo verlos como una metáfora de la vida espiritual y de la vida en general, de que vivimos en un mundo donde cualquier cosa nos puede azotar. Vivimos en un mundo donde cualquier cosa nos puede derrotar, así como pueden ser problemas familiares, problemas económicos, accidentes y muchas situaciones como lo pudiera ser también el pecado. Y hay ocasiones que podemos llegar a tocar fondo, ocasiones que nos podemos encontrar totalmente derrumbados en escombros. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Nehemías 1 y alguien que me ayude a darle lectura del versículo 1 al versículo 4. Nehemías 1 del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Ecalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
¿Ya había escuchado esta historia de Nehemías? Este libro se trata de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la capital del reino de Judá. Y 90 años antes, Jerusalén había sido tomada por el ejército de Babilonia, cuando estaba reinando Nabucodonosor. Este libro aquí comienza cuando Nehemías recibe el reporte de la antigua ciudad de Jerusalén, de que los muros estaban caídos, estaban rotos, las puertas estaban quemadas por el fuego y los sobrevivientes estaban angustiados. Por eso, si tomamos a Jerusalén como un símbolo de nuestras propias vidas, podemos ver que muchos de nosotros encajamos en esta descripción. Si usted hace memoria de su vida en el pasado, podrá ver lugares donde sus muros están rotos, donde sus muros están derrumbados. Quizá ha caído víctima de hábitos de pecado que ahora le son difíciles de romper. Esa misma es la clase de ruina descrita aquí. A lo mejor ha aceptado lo que el mundo nos ofrece, ha caído en prácticas que la Biblia dice que son malas, y usted sabe que son malas, pero le cuesta trabajo dejarlo. A lo mejor todo comenzó lentamente, inocentemente, y no se dio cuenta que estaba agarrando un mal hábito, pero ahora ya le cuesta trabajo dejarlo, ya no puede parar. Sus defensas se han ido. Los muros son como defensas. Los muros de su ciudad se han derrumbado. A lo mejor sus puertas han sido destruidas por malas costumbres. Quizá la vergüenza y las cicatrices le han mantenido distante. Sus puertas están quemadas y nadie tiene acceso a usted. A lo mejor fue víctima de un abuso, de algún problema familiar, divorcio, de alguna experiencia amarga, y se siente traicionado, abrumado, derrumbado. Y puede que nadie sepa nada de esto. Quizá otros piensan que le está yendo súper bien, piensan que le está yendo de maravilla, pero en su interior usted sabe que no. Cuando examina los muros y puertas de su vida, se encuentra que están en ruinas, que están derrumbados. Pero ¿cómo se puede lidiar con todo esto? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Esa es la gran pregunta a la que a veces muchos se enfrentan. La destrucción de Jerusalén nos deja aquí grandes lecciones. En primer lugar, que si no cuidamos lo que tenemos, lo podemos perder. El reino de Israel llegó a ser muy grande e impactante, así como mencionábamos ahorita de los Estados Unidos. Es una nación fuerte, impactante. Y cuando llega este atentado del 11 de septiembre, pues se ven frágiles, ¿no? Y así llegó a ser el reino de Israel, llegó a ser muy grande e impactante, pero al no cuidar lo que Dios les dio y al persistir en desobediencia a Él, lo perdieron todo. También aprendemos que persistir en la desobediencia a Dios trae consecuencias grandes a nuestras vidas, tal como le sucedió al reino de Judá, porque la destrucción fue total. Fueron familias destruidas, mucha gente murió y muchos jóvenes se los llevaron como esclavos para vivir en otro país. Pero la lección más importante, creo yo, es que Dios quiere restaurarnos, así como restauró a Jerusalén. Para que suceda, Dios envía quien se interese por nosotros, así como Nehemías se interesó por Jerusalén. Nehemías representa a Cristo. El caso que comentábamos hace un momento del terremoto de la Ciudad de México, más de 30 años después, si usted va a Ciudad de México ahorita, ¿cómo ve la ciudad? Reconstruida, ¿verdad? No parece que hubo un terremoto. La ciudad colapsada por la naturaleza, ahorita es otra. Los edificios destruidos se reconstruyeron. En su espacio
no se volvieron quizá a levantar en algunos lugares nuevos edificios o casas, en algunos espacios ahora son parques o centros culturales, pero está reconstruido. Y hay nuevos reglamentos para que las construcciones ahora resistan, ¿no?, a movimientos de esta magnitud. Y en donde estaban las Torres Gemelas, que también comentábamos, ¿sabe usted qué hay ahorita ahí en ese lugar? ¿Sí? El lugar ahí renació como un complejo financiero de nuevos edificios. Y hay monumentos, está el homenaje a las víctimas, que le llaman, creo que memoriales y museos. Pero usted va ahí y parece que no pasó nada. Están reconstruidos. Pero ¿cuánto tiempo cree que tardaron en quitar todos estos escombros y reconstruir lo que hay ahora? No fue de un día para otro. Esto les llevó tiempo, años. Y de todo esto aprendemos también que la restauración es un proceso continuo, progresivo y en compañía. La restauración no es instantánea, no es de un día a otro. Los capítulos 1 y 2 de aquí de Nehemías nos dejan ver los momentos iniciales de este proceso de restauración. ¿Y cuáles son los momentos iniciales de este proceso? Número 1, darnos cuenta de nuestra condición. Para que haya restauración, primero debe haber una conciencia de la destrucción. Nunca querrá ser restaurado a menos de que se dé cuenta que hay áreas arruinadas en su vida. Porque uno se acostumbra a veces, así como nos acostumbramos a lo bueno, también nos acostumbramos a lo malo. Hay gente acostumbrada a vivir arruinada, con un matrimonio arruinado, con finanzas arruinadas. Se acostumbran a vivir así, y mientras no se den cuenta de su condición, no querrán ser restaurados. Los habitantes de Jerusalén igualmente ya se hayan acostumbrado a vivir así entre los escombros, hasta que vino Nehemías y los motivó a salir de su estado de estancamiento. Alguien que me ayude a darle lectura a Nehemías 2:17. Nehemías 2:17, ¿quién me ayuda? Adelante. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Gracias. Aquí Nehemías los estaba animando. Estas personas tenían 90 años viviendo en esta condición. No sé cuántas generaciones ya había aquí, y nadie había movido un dedo en 90 años. Nadie había querido cambiar esta situación. Fueron 90 años de conformismo. Muchas personas y muchas familias no se dan cuenta de su condición. Muchos están acostumbrados a vivir como viven porque no están conscientes de qué áreas arruinadas tienen en su vida. Muchos creen que están bien así como están. Quizá al ver que así vive el promedio de la gente, de los demás, que viven en conflictos o que les falta paz, lo ven normal. Hay otros que se comparan con personas que viven en condiciones peores que los de ellos, o que tienen a veces pecados peores que uno, y nos comparamos, ¿no?, con personas que pueden estar peor. Fulanito está peor, no estoy tan mal. Jamás podemos cambiar si ignoramos nuestra condición. Tristemente muchos se dan cuenta del mal que tiene, del mal estado familiar, quizá hasta cuando ya no hay solución, cuando ya todo se derrumbó. Muchos se dan cuenta del mal manejo de sus finanzas hasta que ya están sobreendeudados y ya no hay nada que puedan hacer.
muchos se dan cuenta del peligro de acercarse demasiado al pecado, ya que están completamente atados por él. ¿Cuáles son los momentos iniciales del proceso de restauración? Número 1, lo primero es, ¿cuál dijimos? Darnos cuenta de nuestra condición, ¿verdad? Y número 2, acercarnos a Dios. Cuando Nehemías abrió los ojos de la realidad y se dio cuenta que las cosas no podrían seguir así, de inmediato se acercó al que todo lo puede. De inmediato buscó a Dios. Y esto nos deja aquí una lección. Somos incapaces de cambiar las situaciones por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías, buscar a Dios. Nehemías 1:4. ¿Alguien que me ayude a darle lectura? Los traigo leyendo para que no se me duerman. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Gran lección, ¿no? Porque muchos, cuando se dan cuenta que las cosas no están bien, que hay problemas, que hay derrumbes en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos alejamos. Algunos quizá pueden caer en el alcohol, con los amigos, o adoptan una actitud de dureza, de frialdad, de indiferencia. Otros adoptan hasta una actitud agresiva, de contrariedad, de confrontación. Otros se victimizan, ¿manda? De amargura. Se victimizan, se encierran en sí mismos, se deprimen. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Qué dice aquí en este versículo que hizo Nehemías? Lloró como si hizo duelo. Y oró, ¿verdad? Nehemías nos enseña esto. Si descubre una realidad que le quebranta, que le humilla, que le duele, que le indigna, que le molesta, que le frustre, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Dios. Vaya a Dios, hable con Él, ayune, ore, llore también. Haga duelo con Dios y exprésele todo el pesar que hay en su corazón. Nehemías sabía que al buscar a Dios encontraría la causa de la ruina, pero también encontraría los pasos para cambiar las cosas. Así que tomó un periodo de búsqueda de Dios, oró por 4 meses y Nehemías descubrió cuál era el pecado de su pueblo. ¿Cuál era el pecado que provocó esto? Nehemías 1, 6 y 7. ¿Alguien que me ayude a darle lectura? Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías entendió ese día que aunque Nabucodonosor, parece trabalenguas, y yo con mi mala dicción, que aunque Nabucodonosor destruyó la ciudad, en realidad fue Judá, con su alejamiento de Dios, quien causó todo este desastre. A veces buscamos culpables en nuestras situaciones, ¿no? Nos pasa algo, le echamos la culpa a todo mundo, a nuestros papás, al vecino, al gobierno, a todos. Buscamos culpables de todo lo que nos pasa, cuando quizá a veces los culpables somos nosotros mismos. Al buscar a Dios, Nehemías también descubrió que el arrepentimiento y confesión traen libertad. Y él oró esto en versículo 8 y 9 del capítulo 1, que dice: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos
y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías no solo oró, ¿qué hizo también? Aquí en estos versículos dice que también consultó la ley de Dios, ¿no? Y en ella descubrió todas las palabras que mencionó en oración y descubrió la causa de la desgracia, pero también descubrió la cura. Si usted y yo tomamos tiempo para buscar a Dios, así como lo hizo Nehemías, descubriremos por qué estamos en nuestro estado actual, pero también descubriremos cómo salir de él. Entonces, ¿cuáles son los momentos iniciales del proceso de restauración hasta ahorita? Uno, ¿cuál era? Condición. Darnos cuenta o reconocer nuestra condición. Número 2, acercarnos a Dios. Y número 3, también es muy importante saber pedir ayuda. Nehemías entendía que hay situaciones que no podemos resolver solos. A veces nos pasa algo y lo primero que hacemos es pues tratar nosotros de resolverlo, ¿no? Entendemos al principio que siempre vamos a necesitar de Dios y también vamos a necesitar a veces de otras personas. Por muy triste que pudiera sentirse, por muchas ganas que tuviera de cambiar las cosas, por mucha determinación y fuerza que pudiera tener, Nehemías, si no contaba con el respaldo del rey, no podría lograr mucho ni podría llegar muy lejos. El rey pues podía ayudarle a cruzar las fronteras, el rey podía proporcionarle los recursos que él necesitaba para emprender esta misión, y lo más importante, el rey debía darle el permiso para reconstruir las murallas. Entonces, cuando él se dio cuenta de su situación, en la primera oportunidad que tuvo, abrió su corazón con el rey. Veamos Nehemías 2, del 1 al 4. Otra persona que me ayude. Del 1 al 4. Nehemías 2, del 1 al 4. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué interesante, ¿no? Aquí dice que el rey le preguntó: ¿qué onda, Nehemías? ¿Todo bien? Y él tenía dos opciones. Uno, decir que todo estaba bien, así como a veces tenemos esa costumbre, ¿no? Que nos preguntas: ¿cómo estás? Y ya en automático contestamos: bien. Entonces aquí Nehemías tenía estas dos opciones: decir que todo estaba bien, o dos, abrir su corazón y pedir ayuda. Nehemías tuvo la oportunidad de abrir su corazón y lo hizo. Y lo hizo con quien debía hacerlo. A veces cometemos el error de no abrir nuestro corazón. Muchas veces estamos luchando nosotros solos con estos problemas, con estas situaciones difíciles. Debemos buscar a alguien de confianza, con quien podamos abrirnos, con quien podamos apoyarnos. Porque a veces otro error es abrir el corazón, pero con las personas equivocadas, ¿no? Hay gente que no tiene por qué saber lo que estamos enfrentando, y hay gente que no debemos contarle lo que no debemos de contarle lo que no debemos a quien no debemos, ¿verdad? Porque más que ayudarnos, a veces nos hunden más. Pero sí es bueno pedir ayuda y dejarnos ayudar.
También por otra parte, Dios en su amor usa personas que nos abren los ojos y nos muestran realidades nuevas que nos van a inspirar, que nos van a motivar a cambiar. Aquí Dios usó a Hanaí, que era hermano de Nehemías, para mostrarle una realidad que él no conocía. Y esto lo hizo entender que no estaba bien que él viviera estancado en la indiferencia. Que él estaba muy a gusto, Nehemías no sabía qué estaba pasando. Estaba rodeado de lujos y comodidades, mientras que había otros que estaban viviendo en una miseria, en derrumbes. Quiero compartirles esto. El jueves tuvimos que presentarnos en uno de los juzgados en Puente Grande para una audiencia que íbamos a tener por lo del caso del accidente. Cuando llegamos, pues sabíamos que era una sesión informativa de algunas alternativas que podía haber, y media hora después nos informaron que el chofer que causó el accidente también estaba ahí, que nos podían dar la cita en ese momento, que estaba ahí, que se podía llevar esta cita como una sesión para llegar a un arreglo con una alternativa, que pudiéramos hablar. Nosotros accedimos y entramos a una sala donde estaban todos los involucrados. Para mí fue impactante. Bueno, creo que para toda mi familia fue impactante el tenerlo de frente y ver la condición en que se encontraba él. Fueron muchos sentimientos encontrados, y me dolió verlo cómo temblaba de nervios, de miedo, de saber de pensar cómo él había pasado todos estos años. Su esposa al final le comentaba a mi mamá y a mi tía que no podía ni dormir. Y me puse a pensar que cómo toda su situación física, cómo se veía él ahí, era consecuencia de toda la carga emocional que traía años atrás. De vivir con el cargo de conciencia, problemas económicos y el miedo de pisar nuevamente la cárcel, ya que como parte del proceso, aparte de la reparación de daños que ya habían dictado los jueces, le acababan de dar otra sentencia de 3 años y medio. Aquel día del accidente pienso que no solo en mi familia hubo un derrumbe, sino también en la vida del chofer, de Efraín. En el caso de mi familia, gracias a Dios, yo creo que fuimos reconstruidos, pero en el caso de él, de Efraín, pienso que cada vez fueron más los escombros que se fueron acumulando en su vida y en la de su familia. Y hace unas semanas platicábamos cuál debería ser nuestra misión como iglesia. Y mencionábamos que había 2 que englobaban todos los puntos que estábamos marcando. ¿Cuáles eran, Asaf? ¿Te acuerdas? Amar a Dios y amar al prójimo. Y estos estaban en Mateo 23, 37 y 39. Uno era amar a Dios y el otro era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Veíamos que estas 2 cosas englobaban todos los puntos de la misión de esta iglesia. Y es fácil decirlo, pero es en ese momento cuando sabes que debes llevarlo a la práctica. Mientras aún nadie había dicho nada, ni una sola palabra, veíamos cómo a Efraín la ansiedad se lo estaba comiendo, cómo lo estaba controlando. Y le dijimos: queremos que usted y su esposa puedan estar tranquilos y tener paz. Por nuestra parte, para usted no va a volver a pisar la cárcel. Y bueno, es una larga historia, pasaron muchas cosas, pero les comparto esta parte para decirles que sí, nosotros necesitamos reconstruirnos, pero también es muy importante, también debemos dejarnos ser usados por Dios para ayudar a otras personas a reconstruir sus muros. Así como Nehemías lo estaba haciendo, que estaba ayudando a reconstruir los muros de Jerusalén. Y en verdad deseo que Efraín y su familia a partir de ese día puedan
iniciar un proceso de reconstrucción en sus vidas. Y sobre todo que también puedan conocer a Dios y de su amor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los momentos iniciales para el proceso de restauración? ¿Cuáles? Acercarnos a Dios y pedir ayuda. Reconocer nuestra condición, acercarnos a Dios y pedir ayuda. Quiero que mediten en estas tres preguntas. ¿Qué áreas de mi vida, qué áreas de su vida necesitan atención? ¿Qué puedo hacer para reconstruir esas áreas? ¿Y cómo puedo ayudar a otros a edificar sus vidas, a reconstruir sus vidas? Medite en esto unos momentos, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Hay muros en su vida que necesita reconstruir. Ha llevado una vida alejada de Dios. Ya reconoció esas áreas derribadas que necesita arreglar, que si no lo sabe jamás podrá repararlas. Tampoco podrá hacerlo sin la ayuda de Dios. Dios puede hacernos conscientes de nuestra situación, de las causas de nuestra condición y de cómo salir de esta situación. Nos conviene buscar a Dios. Gracias Dios, gracias porque tú nos revelas nuestro propio quebranto, no para condenarnos, sino para reconstruir nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan de tu atención. Permite que las áreas débiles de nuestras vidas sean reconstruidas. Sí, para cambiar nuestras vidas, sí, para vivir mejor, pero principalmente que puedan ser cambiadas para honra y gloria tuya, Señor. Tú conoces las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en esta iglesia. Su situación familiar, Señor, laboral, personal, su situación emocional y sobre todo espiritual, Señor. Tú conoces cada una de las cosas por las que están pasando, Señor. Tú conoces si hay derrumbes, Señor, si hay problemas en su vida. Y te entregamos todo lo que está en ruinas, Señor. Te pedimos que seas tú que nos reconstruyas, que seas tú, Señor, que nos restaure. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.